Todavía nos quedan unos minutos para preguntas, para debatir. Se ve el cansancio, pero esto de un momento a otro puede cambiar con alguna intervención que sacuda a la sala. Así que a ver si os animáis y alguien provoca algo. Javier Garmendia. ¿Alguien? ¿Sí? Ahora sí. Bueno, tendría muchísimas preguntas que hacer a cada uno de los ponentes de esta mesa, de cuestiones que me ha interesado muchísimo, por ejemplo, la cuestión que plantea aquí de los antagonismos, si la pudiera desarrollar más, etcétera, pero obviamente de todos nosotros, pero no hay tiempo material para hacer esas precisiones. Pero sí quería, con esto último que ha planteado Ana, hacer la siguiente reflexión, ¿no? Cuando ha dicho que hablando de Podemos, de la cuestión de los delegados imaginarios y todo lo que eso ha traído, etcétera. Eso por un lado está bien, ¿no? Pero por otro lado, elude, por decirlo de alguna manera, si realmente ha habido discusiones que no sean imaginarias, que hayan sido de otro orden, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que en la izquierda siempre ha pasado, y no solamente en la izquierda, me parece que en todas las instituciones pasa lo siguiente, que no sabemos nunca muy bien si las diferencias son imaginarias o son realmente diferencias simbólicas de peso. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Hay primero esas diferencias simbólicas de peso y luego se habla de lo imaginario que se pone en juego? ¿O es al revés? Cuando hay diferencias imaginarias, después se busca una razón simbólica o teórica que la justifique. Esto a veces es difícil, y no pasa exclusivamente en Podemos, en nuestras instituciones psicoanalíticas ha pasado también, ¿no? De que es algo que normalmente, o dicho de otra manera, a veces se hace pasar diferencias teóricas porque son diferencias políticas. Empieza habiendo diferencias políticas, claramente políticas, es decir, donde está en juego el poder, y quién tiene el poder, y luego se empiezan a justificar teóricamente esas diferencias. O bien teóricamente o bien imaginariamente, cuando lo que está en el origen realmente es quién va a detentar el poder en esa institución o en ese partido, etc. Porque claro, la lógica de la hegemonía no está exenta también de que eso se ponga en juego en las propias instituciones que quieren trabajar la cuestión de la hegemonía. Es decir, en el propio partido político, en la propia institución analítica, también se pone en juego el antagonismo y la hegemonía. Habría que ver de qué manera, pero creo que también se pone en juego. Y también se pone en juego, por tanto, luchas de poder en las propias instituciones que no solamente pasan por el registro imaginario o por el registro teórico o simbólico. Gracias. Sí, que me... no, digo... Lo que me parece efectivamente muy interesante lo que estás planteando, y además es que es como, no sé, yo diría no hay 3 sin 2 o que va antes el huevo o la gallina. Es decir, que yo en lo que ha sido mi experiencia lo que puedo decir es que hay un momento que yo sí que lo puedo vivir como un tanto antagónico en lo que es esta nueva actividad política, que es cuando se hace el acto del manifiesto Mover Ficha. Ahí desde luego era algo donde no se sabía ni el recorrido, era absolutamente frágil, sin garantías, y uno no sabía muy bien a dónde iba a conducir todo eso. Yo creo que en el momento, efectivamente, por eso hablo de que son momentos de cierre y apertura, ¿no? Que no se pueden sostener. En el momento que a partir de ahí sale la posibilidad de una institución, un partido político es una institución también, de alguna manera, está inscrita en lo instituido, ¿no? Tiene su acto instituyente. Además yo también creo que los actos instituyentes, esto que es como que hasta qué punto se plantean también sobre el pecado original. Es decir, no se puede hacer un acto instituyente sobre la nada, siempre hay como unos restos, entonces uno habla con unos, habla con otros para poner en marcha ciertos proyectos donde puede haber un común o una ideología en común, pero luego hay unos matices para llevar a cabo esa ideología donde hay diferencias, y yo creo que en un momento determinado se solapan las diferencias ideológicas con las diferencias imaginarias, ¿no? Yo creo que ahí es un gran... es un gran reto también el poder ver hasta qué punto hacer con ese y, porque yo creo que no puede ser o sea, o todo
sin politizar en el sentido de lo institucional, o todo el tiempo, no se puede estar todo el tiempo en un acto instituido, ¿no? Instituyente, perdón. Entonces creo que, bueno, que ahí hay una posibilidad, desde luego, de mucho debate y también de ver qué acciones políticas entran ahí. Sí, yo me quería dirigir a lo que me ha interesado mucho en lo que usted ha introducido es la cuestión del tiempo. Sí. Se dice, bueno, sí, hay política porque no hay relación sexual, de acuerdo. Pero si introducimos la cuestión del tiempo, nos trata de que hay esta política o esta otra política, hay de lo político. Es decir, hay de lo político que no se puede eternizar, que no se puede... Perdón, un segundito. Os voy a pedir que os juntéis bien el micrófono porque como se está grabando, si no os lo juntáis bien, luego no se va a escuchar nada. Sí. Porque me da la impresión de que la cuestión del tiempo es algo que, por ejemplo, desde la lógica del todo se está intentando eludir. Desde la lógica masculina hay la tendencia de intentar poner incluso la cuestión femenina del lado de la excepción para confirmar el todo, pero algo que estaría perfectamente, digamos, cerrado sin la cuestión de en qué tiempo, en qué coyuntura y cómo se presentan las cosas. Me parece, yo quería tocar algo, tal vez pueda parecer un poco provocante, pero se ha hablado de la cuestión del psicoanálisis y la cuestión de la institución. Bueno, creo que Lacan la cuestión de la institución la mantuvo, pero la mantuvo porque siempre la mantuvo la cuestión del tiempo. Constantemente para él estaba a punto, aquello se podía acabar en cualquier momento, disolver esa escuela, crear otra, pero no era una escuela eterna. Y, sin embargo, me pareció algo que me parece que valdría la pena reflexionar, porque cuando Jorge introdujo la cuestión esta, de algo esencial en el psicoanálisis, si no hay relación sexual, hay lo político, incluso lo político de una escuela de psicoanálisis constantemente a renovar, porque cuando introdujo la cuestión de la temporalidad y de lo político en la escuela para que no es eterna, suscitó un tal para qué es. Quiero decir, porque cuando precisamente Lacan la cuestión de la escuela, de la institución, la mantuvo siempre de paso. Como me parece que algún político dijo que me gusta, independientemente de que haya cosas que no esto, no lo voy a citar, creo que es alguien de Podemos, que dice: nosotros en la política estamos de paso. Eso me parece muy interesante, me parece una cuestión política interesante. Bueno, es la cuestión del tiempo. Sí. Sí, si queréis levantar la mano para poder saber más o menos cómo estamos de palabras, una por ahí. Vale, pues querían hablar Jorge, Tim, Pepe y Amanda si se anima. Una pregunta sobre... ¿Estamos? Sí. Una pregunta a Aperton, ¿no? Mencionaste en un momento determinado los dos antagonismos y que el propio Lacan no tenía resuelto bien en su construcción de la lógica hegemónica el modo de tratar estos dos antagonismos. Y entonces a continuación introdujiste el problema de la temporalidad y la dislocación. Entonces, ese punto me resultó... bueno, esa pregunta que te quiero hacer porque no lo capté en toda su claridad. De todas maneras, sí te anticipo un tema que yo percibo, no tanto tal vez en Lacan, para no ser injusto, pero sí en los laclosianos, que muchas veces ellos ven al antagonismo como constitutivo de la brecha, cuando en realidad el antagonismo solo es concebible si previamente se ha efectuado como tal en el encuentro entre lo simbólico y lo real una brecha, un agujero o una negatividad. No puede haber un antagonismo, como dicen los laclosianos, por, digamos, una lógica antagónica entre ellos y nosotros, y que esa sea la brecha, porque ahí me parece que sí le están asignando un carácter primario y ontológico al antagonismo que no está resolviendo lo que creo que Ernesto intentó
resolver por el término de dislocación. Pero bueno, tú mencionaste los dos antagonismos y me gustaría preguntarte con respecto a eso, ¿no? Luego lo de Rodrigo efectivamente finalizó también muy enigmáticamente él también su texto, porque después de su clarísima exposición y buscando las posiciones de todos estos pensadores involucrados en Lacan, hace una referencia a la emergencia de un saber en reserva, esa fue la expresión mía, no la empleó, pero el interrogante sobre la irrupción igualitaria, porque efectivamente la historia sería nada más que el suceder de los campos de concentración si no tuviéramos del otro lado. El otro día el director del Círculo de las Artes me invitó a examinar junto a él un documental que está preparando con el término revolución, y lo trata de deslocalizar, no la Revolución Francesa y la rusa, sino lo muestra a lo largo de toda la historia de la humanidad, la irrupción de este momento igualitario, ¿no? Y es un momento que yo designo como de soledad común, porque para mí el punto de partida tiene que estar en la soledad común, pero tú has hecho como última referencia que Laclau no lo explicaba, y me interesaría tu posición con respecto a este enigma. José Alberto, digo José Ángel porque se ocupa del cuerpo también, tal José Ángel. Me sorprendió notablemente de que el cuerpo no se redujera a lo individual, porque en el cuerpo lacaniano, que se constituye en relación a la imago, luego las zonas erógenas, luego vamos a decir, el montaje pulsional, ¿no? Efectivamente, no podemos decir que es un cuerpo individual, pero ¿cómo sería, ¿no? ¿Cómo serían los límites o el espacio o la topología de un cuerpo que no fuera el cuerpo individual? Me parece muy determinante para lo que estamos pensando en cuanto a la lógica emancipatoria y en cuanto a la subversión política. En relación a lo que dijo Ana, es otra cuestión, ¿no? Ella se preguntó muy bien, de modo muy pertinente, si se puede mantener un proceso transformador sin que emerja lo sacrificial y lo violento. Yo creo que ahí no se puede determinar a priori. Es decir, el problema es cuando, por ejemplo, en los años 70 la violencia era un desenlace necesario. Ya se asignaba de entrada metodológicamente que la violencia tenía que intervenir. No solo que tenía que intervenir, era el núcleo que determinaba el sentido de todas las demás actividades, y por lo tanto había una dimensión claramente sacrificial. No quiero decir de manera ignoble esto, yo respeto mucho aquel tiempo histórico, pero la Revolución Cubana marcó a fuego que los procesos políticos incluyeran ya de entrada la práctica de la violencia. Otra cosa es que de manera contingente no haya más remedio en un momento determinado, porque ya no se puede retroceder con respecto a la propia causa, me remito incluso al ejemplo de Antígona, al acto violento. Por ejemplo, y volviendo a la cuestión que planteó recién Garmendia, muchos de los que están aquí tal vez ayer vieron, yo nunca veo televisión, pero ayer me quise acostar temprano para estar hoy de acuerdo a las circunstancias. Ayer en Intermedio presentaron a dos expertos en constitucionalismo en Barcelona. Los dos máximos especialistas en derecho constitucional catalán, y separados. Uno argumentó desde el punto de vista del automatismo jurídico que era absolutamente ilegal el referéndum, que ese no era un procedimiento que estuviera contemplado en la Constitución española y que no había ningún problema con el derecho a autodeterminación, porque eso solo las Naciones Unidas lo tenían en cuenta en aquellos casos en donde un país era ocupado militarmente. Por lo tanto, esto desde un punto de vista jurídico le resultaba aberrante, porque era absolutamente ilegal. A su vez, al mismo instante, así lo montó el programa de televisión, un experto en derecho constitucional de Barcelona dijo que eso no era verdad, porque se estaba viviendo un momento revolucionario
que ponía en suspenso todo el aparato jurídico y su automatismo interno para reconfigurar uno nuevo, y que nadie le podía venir a discutir esto porque la historia de todas las naciones estaban hechas de momentos de suspensión del orden constitucional a partir del cual se reconfiguraba otro, ¿no? Entonces, uno estaba vestido de traje y era efectivamente un juez español, y al otro con su camisa desabrochada y su chaqueta más moderna se lo veía catalán. Entonces, hasta dónde el imaginario, hasta dónde eran dos expertos en lógica, en el mundo jurídico de las instituciones. Sin embargo, habían tenido dos infancias distintas. Habían tenido dos modos de pensar la vida que al final la diferencia era puramente simbólica. Es decir, ambos argumentaban desde lógicas simbólicas que están en el derecho mismo. Es decir, converso mucho con mi hijo sobre esto, que es abogado, y al derecho le pertenecen ambas lógicas, las que quieren respetar todo el tiempo la dinámica interna del orden jurídico, como las que quieren en algún momento aceptar su interrupción por un acto instituyente, revolucionario, como se quiera llamar, en momento excepcional, ¿no? Pero sin embargo luego se veía que estaban los dos perteneciendo, con lo cual es probablemente indecidible este momento del imaginario, el momento de lo simbólico. Uno les podría decir, sí, efectivamente, simbólicamente son dos posiciones distintas, pero en realidad atrás de cada uno está su neurosis infantil, que uno sintió siempre que quería ser solo catalán y otro quiso ser otra cosa de catalán. Bueno, esto era un poco la... Entonces está Pepe, Amanda y luego ya la mesa y cerramos. Yo quería decir una cosa a propósito de esta distinción tan sugerente que Tim planteó entre el ala hegemónico populista y... Sí, estoy besando el micrófono. ¿Ahí? Hay que comerse los cuadros. Vale, venga, todo más me lo pongo más y hablamos. Que, bueno, a partir de esa distinción quería decir una cosa, y creo que tiene que ver con la temporalidad, quizás en un sentido diferente al que has comentado. Creo que efectivamente, si como dice Jorge, la soledad común está una millonésima de segundo antes de todos los repertorios discursivos, las condiciones históricas, creo que el momento hegemónico populista, que con Jorge también defiendo que tiene evidentemente un carácter ontológico, de lógica para entender la política, tiene que venir necesariamente al menos una millonésima de segundo después de las otras dos. Y creo que, como ocurre también en los partidos de izquierdas, las escisiones en dos alas tienen que ver con una especie de exceso, de desvío excesivo de las dos posiciones. Creo que el desvío excesivo, si separamos demasiado el momento hegemónico populista del momento soledad común, sería pensar la política únicamente como, en su parte positiva, un momento constructivo que desatiende que hay un background, unas condiciones, una negatividad, una imposibilidad, pensando la hegemonía únicamente, y esto se le critica a Laclau también, como una mera construcción discursiva. Ese sería el exceso del lado de separar demasiado temporalmente soledad común de hegemonía y populismo. Creo que aquí estamos advertidos de esto, pero me preocupa también el otro exceso. El otro exceso sería quedarnos únicamente políticamente en una especie como de regodeo placentero en una constatación ontológica, que sería no hay relación, cuidado, no hay relación, cuidado, no hay relación, sin que haya momento constructivo a partir de las condiciones sociohistóricas. Y creo, por lo tanto, que nos conviene, para que no haya esta escisión ya tan pronto en la izquierda lacaniana, mantener la distinción, mantener la separación temporal, pero mantener una relación también. Porque efectivamente no hay relación sexual, pero unos años después también Lacan dijo en el seminario 22 que hay no relación sexual. O sea que hay, a partir de esa no relación, eso no nos está marcando únicamente un resto, un defecto o un problema, sino nos está invitando a pensar positivamente en las prácticas, en este caso las prácticas hegemónico-populistas, incorporando ya esa no relación, esa
imposibilidad que está reflejada en la distinción sólida común ya en la propia práctica hegemónica. Entonces, pues, esta era la cuestión, mantenerlos separados, pero mantenerlos relacionados, me parece importante. Bueno, pues yo me quería escaquear, pero al final no he podido. Bueno, en primer lugar quería agradecer la mesa en general y las ponencias en particular, porque han sido muy interesantes y bueno, yo sigo pensando en las cosas que dicen. Solo quería hacer dos preguntas que son un pelín, bueno, una es bastante técnica y la otra es como un poco en general. La primera, bueno, es para Rodrigo, pero también la marco un poco en general porque también va un poco a colación con lo que ha dicho Ana Castaño. Y es que Rodrigo acababa con la frase esta de Zizek de se piensa antes un fin del mundo que el final del capitalismo. Pero yo últimamente cada vez pienso más que hay que estar alerta de que el fin del capitalismo es un fin del mundo, en cierto modo, y hasta qué punto no habría que apostar por un fin del mundo. Es decir, un fin de todas las configuraciones, paisajes, relatos, recuerdos e incluso a lo mejor hasta la noción de sujeto y la noción de acontecimiento, ¿no? Que si no cambiarían en ello. Y bueno, quería saber también en relación, ¿no?, a cómo hacer una revolución sin muertos, pues a lo mejor cambiando el mundo. Pero bueno, quería saber un poco qué se pensaba, ¿no?, en esto, porque yo cada vez estoy más a favor de esa cuestión, ¿no? Y luego quería preguntarle a ti una cuestión muy técnica. Una cuestión muy técnica, y es la cuestión del singular. Es decir, el singular no puede ser un particular, creo yo, ¿no? Te lo pregunto para ver, porque creo que el singular no funciona igual en Badiou que en Laclau o que en otros lugares. Y solo te quería preguntar, ¿qué dices cuando dices singular? Porque si singular es algo, una particularidad, esto que habías dicho, ¿no?, una parte muy particular, pues no deja de ser una parte de un todo, etcétera, etcétera. Pero si se piensa, por ejemplo, el singular como una relación, no tendríamos por qué poner dos antagonismos, sino que el antagonismo, siendo singular, ya solo, porque la singularidad es una relación. Entonces te quería preguntar un poco esa cuestión. Y nada, muchísimas gracias. Si os parece, como las intervenciones y preguntas han sido muy facilitas, yo diría que pediría a la mesa que intente encontrar la fórmula para poder responderlas perfectamente en poco tiempo. Más que nada porque si no igual nos podemos alargar la intervención de cada uno en otra ponencia e irnos de aquí ya muertos de hambre, cansancio y todo. Entonces, para no llegar al límite, yo sé que podéis. Mi argumento de antes sobre antagonismo, obviamente lo que estoy haciendo aquí es intentando de forma quizás un poco histérica empujar a Jorge Alemán más por el lado de soledad común que hegemonía populista, por utilizar los dos sintagmas. Lo hago por razones que para mí son legítimas, son teóricas, para mí son muy sencillas, pero a la vez son muy complejas, ¿vale? Lo que dije sobre el antagonismo para mí es lógico. Hay una contradicción clara en la teoría de hegemonía. Se nota mucho, voy muy rápido, ¿vale? Se nota mucho en la crítica que Laclau hace de Badiou. Ese es el punto en que se nota más, desde mi punto de vista, la contradicción de la propia teoría de hegemonía. Porque dice Laclau, el problema con Badiou, acontecimiento, situación, es que, o antagonismo, en el sentido de Laclau, es que la distinción es demasiado radical, ¿vale? En la realidad social se contaminan mutuamente acontecimiento y situación. Pero Badiou argumenta esto de manera contradictoria, porque dice que porque dentro de lo social hay varios antagonismos, varios sujetos. El sujeto nunca es solamente el sujeto del acontecimiento, es también sujeto de otras cosas. Pero no puede haber otras cosas, teóricamente, dentro del campo social, un campo social dentro del cual, cuya condición de posibilidad es el antagonismo en el sentido singular. Entonces es una contradicción lógica. Él quiere pluralizar el antagonismo para minar el argumento de Badiou. Pero lo que hace es minar a su propio argumento, porque la condición de posibilidad de una hegemonía es que haya un antagonismo.
Esto me parece que es como sencillo, pero complejo a la vez, pero es fatal. Es potencialmente fatal desde el punto de vista de la hegemonía. No puede haber un campo social limitado por un antagonismo que luego contiene varios antagonismos. Es una contradicción lógica. Okay. Y luego mi argumento es que le obliga a Laclau, a introducir toda una teoría de la temporalidad política. Empezando con dislocación, luego sujeto, luego mito, luego afecto, luego goce, luego objeto A, luego universal, luego emancipación. Todos conceptos que implican un proceso, un movimiento, una decisión subjetiva que luego tiene que sostenerse en el tiempo. Al final de su obra, por cierto, habla de heterogeneidad en La razón populista. Dice que antagonismo no es heterogeneidad. Claro, porque el antagonismo de alguna manera tiene que mediarse, tiene que minarse como categoría monolítica. Pero luego no, ya había hablado de dislocación, que era el precursor, desde mi punto de vista, de la categoría de heterogeneidad. Pero no puede desarrollar el tema y en el mismo libro utiliza el diagrama de hegemonía de siempre, con un antagonismo, solo un antagonismo. Entonces, lo que quiero animar a Jorge, por ejemplo, en su teoría de solidaridad común, es desarrollar esa teoría de la temporalidad política. Pero lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto puede haber tensión con la propia teoría de hegemonía. Para mí hay mucha tensión, pero luego no voy a insistir mucho en el tema. Pero me parece que, por cierto, todo esto suena muy abstracto, pero tiene implicaciones políticas muy importantes. Por ejemplo, al nivel de la institución, de que se habló antes. Institución, vale, el debate sobre institución o calle me parece un debate falso, porque, en un cierto sentido, porque toda política depende de la institucionalización. No hay casi nadie que no cree eso, salvo unos anarquistas, ¿no? La cuestión es qué institución y, crucialmente, en qué momento se funda esa institución en el tiempo. Por eso no estoy de acuerdo con el argumento de Fernández Lidia de antes, por ejemplo, en su libro En defensa del populismo, de que después de 15M hay que entrar en las instituciones. No, pero eso no es la cuestión es qué institución. ¿Por qué no crear otra institución nueva que es fiel al momento de la dislocación, por decirlo así? Nada más, eso espero haber contestado un poco Yo estoy completamente de acuerdo contigo en esto del antagonismo, o sea, esto de distinguir entre un antagonismo puro y los antagonismos que vienen después, articulados por Laclau. Claro, el problema es que este antagonismo puro solo se pone manifiesto, en mi opinión, por ejemplo, en el acontecimiento de Badiou. Es claro, los acontecimientos disruptivos a la manera de Badiou son completamente, reflejan ese antagonismo puro que intentan reflejar, que también articula Laclau, pero luego yo creo que él abandona ese antagonismo puro para construir una propuesta de voluntad colectiva. Yo creo que hay que distinguir entre lo que es intentar articular una propuesta de voluntad colectiva, que es el esfuerzo de Laclau, que es loable, y los proyectos de Zizek, Badiou y yo creo que Soledad Común, que no articulan el proyecto. Simplemente intentar ser fieles a ese antagonismo puro. Y ese antagonismo puro solo puede, que se manifiesta en el sujeto, ¿no? El sujeto es el nombre de ese antagonismo puro, ¿no? Se me ha ido. Quería decir que se manifiesta en esos tres. Se me ha ido lo que quería decir. Iba a decir una cosa concreta. Ahí. Bueno, y que necesita de lo real. Es decir, ese momento ontológico no es un momento discursivo, sino es un momento de lo real, de ese antagonismo social. Y claro, aquí siempre se debate el tema de la lucha de clases, pero la lucha de clases es un antagonismo social. Antagonismo puro, no es la derecha contra la izquierda. Eso serían los antagonismos a los que se refiere Laclau. Entonces la lucha de clases yo creo que está del orden del antagonismo puro y no de los antagonismos amigo-enemigo, a los mismos. Y claro, entonces una vez que la clave está en ese antagonismo puro, pues solo queda ese deseo decidido del sujeto, ¿no? De ser fiel
como decía, al acontecimiento de Badiou, por ejemplo, o el acto de Antígona, ¿no? Esa ética de lo real, es decir, actos del sujeto que toman en cuenta ese antagonismo. No hay más. Y claro, el problema es que hace falta algo de lo real que ocurra para luego actuar en consecuencia, pero tiene que ver siempre con, como a mí lo que me gusta de Alemán es ese apelar al discurso analista y ese apelar al deseo decidido, es decir, a esa voluntad de actuar por fuera del otro. Y claro, para mí eso es una propuesta que no tiene nada que ver, para mi opinión, con hegemonía de la CLOM. Otra cosa es que en un momento coyuntural, pues está claro que es un gran esfuerzo de la CLOM de articular algo por fuera de las lógicas hegemónicas neoliberales. Y bueno, y respecto a Amanda, que decía el fin del mundo, o sea, el tema es que, como decía el tema del proletariado, al final no hay ningún gran otro, ningún proletariado que vaya a venir a salvarnos. Y entonces, ¿quiénes tienen que hacer la revolución, por así decir? Pues a mí me gusta mucho la respuesta de Zizek, que al final somos nosotros los que de pronto tenemos que decidir actuar de forma voluntaria justamente en un momento de catástrofe, o sea, en el que no hay ninguna salida, como dice Jorge. Entonces, eso, para poder actuar frente a ese gran otro liberal, es salir de ese otro neoliberal, cosa que solo puede ocurrir asumiendo ese vacío del sujeto. Entonces, ese sujeto entendido como vacío es fundamental para poder tener una lógica emancipadora. Bueno. Por cierto, perdona, Amanda, para mí lo singular es una relación de no relación. Lo dejamos así, luego lo debatimos.